Bueno, todo esto no viene aquí a beber, tengo que hacer aquí una cachopoza porque la fuente está toda... El agua salía antes por este caño, pero se rompió y ha empezado a salir por abajo. Y aquí nadie lo prepara. Una fuente que mirar, al lado de un camino espectacular de cemento, que si lo tiran limpio, aquí podían cargar agua hasta los bomberos y todo. Ahí está el pito que lo vamos a llevar para abajo con las vacas. Solo preparan las cosas para los del pueblo, para los que están para allí. Los que estamos a campo no tenemos ni un cacho fuente para beber. Mira dónde tenemos que beber. Pero bueno, un agua riquísima. Hay un cangrejo ahí. Mirad. Se ha metido ahí, ¿no lo veis? ¿No veis el cangrejo? Cangrejo, aquí bebo yo. Y aquí se bebe. Vamos a ver si... Bueno, no vais a poder ver cómo bebe. Pero aquí vamos a beber. Vamos a ver. Cuando tiene sed, hay que ver dónde sea. Bueno, pues vamos a hacer aquí una buena charca, una buena poza para otro día si venimos, que seguro que vendremos porque somos los que andamos por aquí solamente. Vamos a hacer aquí una buena poza y beberemos otro día. Al cangrejo no se molesta, que eso no hace nada, es inofensivo. Bueno, vamos a poner esta piedra planita aquí, sujetando la tierra, ¿no veis? Y al próximo día pues tenemos mejor agua. ¿No veis? Una buena charca aquí al lado de un camino para coger agua y está abandonada. Bueno, dágale. Vamos que veáis cómo beben las vacas ahora. Vamos que le está poniendo unas bañeras a las vacas, que veáis cómo beben. Venga, nos vemos. Viene la vaca a beber. Están levantando de la siesta y vienen a beber ahora un rato. Se ponen las dos a beber. Qué bien beben. Que si así el ganado, madre mía. Dios, cómo beben las vacas, Ahora en este tiempo lo fundamental es el agua. Ya habéis hartado.
Uh-huh. Bueno, Dagales, que pase buena tarde, domingo. Y se bebe en la bañera casi entera. Qué bonitas son. Les brilla el pelo, pero brillarle.